La preservación sostenible de la especie humana en nuestro planeta demanda la libre participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la satisfacción de sus necesidades básicas. Pero esta preservación aparece hoy como un derecho en sí mismo, como parte de los llamados derechos humanos de tercera generación, que se califican como derechos de solidaridad, y que incluyen de forma destacada el derecho a un ambiente saludable, a la paz y al desarrollo para todos los pueblos y para las generaciones futuras, incorporando en este último la dimensión cultural que supone el derecho al patrimonio común de la humanidad. Se puede comprender así la vinculación que se establece entre desarrollo sostenible y universalización de los derechos humanos. El logro de la sostenibilidad aparece hoy en la actualidad fuertemente asociado al profundo cambio cultural que supone la universalización y ampliación de los derechos humanos. Sin embargo, la relación entre la superación de los problemas que amenazan la supervivencia de la vida en el planeta y la universalización de los derechos humanos suele provocar asombro y no es fácilmente aceptada. Es por ello que conviene entender el actual significado de derecho humano. Es un concepto revolucionario y todavía mal comprendido, que ha ido ampliándose hasta contemplar 3 generaciones de derechos que constituyen requisitos básicos de un desarrollo sostenible, de una cultura de la sostenibilidad que permita hacer frente a la actual situación de emergencia planetaria. Podemos ver en primer lugar por qué hablamos de concepto revolucionario. Muchos ven a los derechos humanos el reconocimiento de sus derechos en respuesta a sus necesidades. Así, interpretados los derechos humanos apenas serían una concreción detallada de la defensa natural del propio interés en oposición al interés de los otros. Esto no es nada nuevo, pero hablar de derecho humano y reivindicarlos es algo muy diferente. Es hablar de los derechos de todos los seres humanos por el hecho de serlo. Es reconocer a los demás por diferentes de mí que puedan ser, como sujetos de derechos. La defensa de lo nuestro deja paso al reconocimiento de los derechos de todos y todas. Este proceso, sin duda conflictivo, de reconocimiento de los derechos humanos puede considerarse como uno de los proyectos más positivos en el progreso de la especie humana hacia la superación de conflictos destructivos. Debido a esto, es necesario analizar su vinculación con el proceso de transición a la sostenibilidad. Derechos democráticos. Son civiles y políticos o derechos humanos de primera generación, para todos sin limitaciones de origen étnico o de género, que constituyen la condición de participación ciudadana a la toma de decisiones que afectan al presente y futuro de la humanidad, por lo cual se lo conoce hoy como derechos humanos de primera generación, por ser los primeros reivindicados y conseguidos en un número creciente de países. El libro Desarrollo y Libertad de Amartya Sen en el año 2000 sostiene que el desarrollo de los pueblos es como un proceso de expansión de libertades. La expansión de estas libertades es tanto un fin principal y constituye un pilar fundamental para abordar la problemática de la sostenibilidad. Como señala Sen, el desarrollo de la democracia es sin duda una aportación notable del siglo XX, pero su aceptación en la norma se ha extendido mucho más que en la práctica. No se puede hablar de funcionamiento democrático y de respeto de los derechos civiles mientras persista la tortura y lo más grave, la pena de muerte. Tampoco es posible hablar de respeto a los derechos humanos cuando persiste la discriminación por razones de género, religión, etnia, idioma, opinión u orientación sexual. Estos derechos civiles y políticos son hoy reconocidos como un requisito imprescindible para el logro de una sociedad sostenible. Los derechos económicos, sociales y culturales o derechos humanos de segunda generación fueron reconocidos bastante después de los derechos políticos. Hubo que esperar a la Declaración Universal de 1948 para verlos recogidos y mucho más para que se les empezara a prestar una atención efectiva. Estos derechos tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. La vigencia de ellos
se encuentra condicionado a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Entre estos derechos podemos destacar: toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Es un derecho universal al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Es un derecho a la educación primaria y secundaria obligatoria y gratuita. Es el derecho a la cultura en su más amplio sentido como eje vertebrador de un desarrollo personal y colectivo estimulante y enriquecedor. Es un derecho al reconocimiento de investigar todo tipo de problemas, como ser el origen de la vida, la manipulación genética, entre otros, sin limitaciones ideológicas, pero tomando en consideración sus implicaciones sociales y sobre el medio. Se trata entonces de completar el derecho a investigar con la aplicación del llamado principio de precaución. El conjunto de estos derechos de segunda generación aparece como un requisito y a la vez como un objetivo del desarrollo sostenible. En definitiva, la preservación sostenible de la especie humana en nuestro planeta exige la libre participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la satisfacción de sus necesidades básicas. Pero esta preservación aparece hoy como un derecho en sí mismo, como parte de los llamados derechos humanos de solidaridad. Ahora continuamos con el derecho de tercera generación, el cual es el derecho humano de solidaridad o también denominado derecho humano de tercera generación. Estos derechos son los que tienden a preservar el ente colectivo, incluyendo el derecho a un ambiente saludable, el derecho a la paz y el desarrollo sostenible. Comenzaremos por hablar del derecho de todos los seres humanos a un ambiente adecuado para la salud y el bienestar. La incorporación del derecho al ambiente saludable es un derecho humano. El problema radica en que cuanto más tarde se reconozca la degradación del ambiente en la actualidad, mayores dificultades habrá que superar para lograr una adecuada recuperación. Muchos pueblos autóctonos están en vías de desaparición por su cultura anclada en su ambiente y como consecuencia de ello son refugiados climáticos o ambientales y condenados a la pérdida acelerada de su identidad. El derecho a la paz supone impedir que los intereses particulares económicos y culturales a corto plazo se impongan a la fuerza de los demás con grandes perjuicios para todos. Las consecuencias de conflictos bélicos van desde la degradación ambiental a los millones de refugiados víctimas de las guerras. Solo una autoridad democrática universal podrá garantizar la paz. El derecho a un desarrollo sostenible tanto económico como cultural de los pueblos. Esto conlleva a cuestionarse los actuales desequilibrios económicos entre los países y de los modelos y estructuras económicas que garanticen el acceso universal a los recursos básicos tanto materiales como energías limpias y renovables. Por otra parte, hay una necesidad de reducir las desigualdades y fomentar la inclusión social para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Un paso esencial en esa dirección es la superación de la ideología de la igualdad de oportunidades, para completar con la de la igualdad de logros, y ese logro es responsabilidad de toda la humanidad. La necesidad de avanzar a una nueva mundialización con instituciones democráticas a nivel planetario capaces de garantizar este conjunto de derechos y de promover la cultura de la sostenibilidad. Luego de haber hablado de los derechos de las tres generaciones, continuaremos hablando de una gobernanza orientada por la universalización de las tres generaciones de derechos humanos. En el año 2006, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió la constitución del Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra. La labor del Consejo estaría guiada por los principios de universalidad, imparcialidad y diálogo internacional, tomando en cuenta el propósito de impulsar la promoción y protección de todos los derechos humanos. Ante esto, se incorporó el Índice Universal de Derechos Humanos desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal, el cual fue establecido en la Asamblea anteriormente mencionada.
El objetivo de estas acciones fue concienciar acerca de los derechos humanos y de esta manera asistir a los países, instituciones nacionales, organizaciones de la sociedad civil y socios de las Naciones Unidas. Luego de esto, en el año 2011, las Naciones Unidas estableció principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el cual permite obtener información sobre cuestiones de derechos humanos en el mundo y cómo ha ido evolucionando durante los últimos años. El objetivo de este mecanismo es tomar en cuenta las violaciones de los derechos humanos y lograr la universalización y pleno respeto de los derechos en todos los países, objetivo último de la revolución por un futuro sostenible.